buenos días. Vamos a estar hablando sobre el libro de Ezequiel y citando algunos textos paralelos a él para generar una buena predicación. Vamos a leer Ezequiel 2, 1 al 10. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mi pie, y que hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarza y espino y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablará pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en endechas, lamentaciones y ayes. Me dijo: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos. Aquí nos habla el profeta Ezequiel sobre cómo debe ser la actitud de un hombre de Dios, un profeta. Vamos a hablar del profeta. El profeta primeramente tiene que ser historiador, consultador de la historia, de las profecías anteriores a la que él va a dar. Si concuerdan, si tienen alguna similitud, para recordarle al pueblo, como dijo Pedro, no dejando de recordar, aunque ustedes conozcan las cosas, porque el profeta siempre va a instruir al pueblo, siempre va a llevar al pueblo a un arrepentimiento. Dios, cuando levanta un profeta, no lo levanta para bendecir, para lisonjear, que digo. No lo levanta para abultar el ego a nadie, lo levanta para corregir el pecado, para llevar al pueblo otra vez por la senda del camino, del buen camino, la senda de justicia, la senda del amor, de la humildad, de la paciencia. A eso que lo llama Dios, para edificar, dice, para destruir, para consolar, para exhortar, porque no crea que es solamente, no, lo llama para muchas cosas. Y entonces, más que todo, para corregir y para juicio, para juzgar al pueblo, porque Dios nunca levantó profetas a conveniencia del pueblo. Dios siempre levantó profetas a conveniencia de él. Cuando eran hombres y mujeres de Dios, capacitados por él y verdaderos, era Dios el que hablaba por ellos. Porque dice la Biblia que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando un profeta verdadero le habla, usted examínelo conforme a la Biblia. Si no dice en la Biblia lo que él está anunciando, sea anatema. Sea anatema. Todo tiene que concordar con la Biblia, aunque sea una palabra de lo que esté diciendo, aunque sea el significado, debe comprobar con la Biblia, debe concordar. Dice: los impíos, y Dios le estaba hablando en ese tiempo al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, por el medio del profeta Ezequiel, que era sacerdote y profeta a la misma vez. Ezequiel, hijo de Ido, hijo de Buzi, junto al río Quebal,
vino allí sobre mí la mano de Jehová. Dice que él aconteció que en el año 30 del mes cuarto, los 5 días más estando en medio, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Dios al profeta. Ya van 5 años en la cautividad. ¿Ya? Y ellos no fue que Ezequiel profetizaba a los cautivos en Babilonia, mientras que Jeremías profetizaba a los que están en Judá todavía, que todavía no habían sido cautivos para ese tiempo. Todavía Dios dándole oportunidad al pueblo de Judá, pero no se quiso arrepentir de igual manera. Porque el profeta Jeremías les advirtió, muchos santos justos, desde tiempos inmemoriales, desde antaño le profetizaban que le iba a venir destrucción, Oseas, Miqueas, el mismo Isaías, y ellos no atendieron a la voz de Jehová. Como dice la Biblia, no escucharemos. Ellos eran personas impíos. Seguimos adelante. Los impíos impiden, dice la Biblia, impiden la labranza de Dios, pues son desafiantes, calculadores, burladores, son escarnecedores, blasfemos. Cuando un hombre llamado con un ministerio profético les reprende el pecado a los líderes, ellos hacen como hicieron los fariseos, se rajaron como viejos odres. Cuando Dios les reprende por su pecado en Lucas 5:37, ellos de una vez se rajan. ¿Por qué? Porque Dios dice, Cristo por medio de su palabra dijo, no podéis poner remiendo de vestido nuevo en vestido viejo, porque luego tiraría del vestido y se rasgaría. No podéis echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque cuando el vino nuevo fermente su poder, lo nuevo, la pureza de lo nuevo, el odre, como no está capacitado, no está bien, no está en perfectas condiciones para soportar la fermentación del vino, entonces se rajan. Y eso es lo que Cristo estaba dando a entender ahí, que eran odres viejos. Y entonces, eso es una enseñanza que les quiero compartir esta mañana sobre ello. Porque son desafiantes, mire lo que dicen. Yo hago esto así y punto, porque yo aquí soy el que mando. Son un desafiante. Así Dios diga lo que diga, a mí me lo han dicho. No me interesa lo que diga la Biblia, yo hago lo que yo quiera. Este tipo de personas están en liderazgo. Este tipo de personas dicen, aquí me predica el que yo quiera. Aquí no va a venir nadie a hacerme guachafita. Y la guachafita que le hacen es que le instruyen al pueblo con la palabra de Dios. Y ellos dicen que es guachafita porque les desmontan todo el teatro que tienen. Les desmontan todas las herejías destructivas que tienen. Todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque ellos casi ninguna. Ellos muy pocas las obras que tienen buenas. Muy pocas. Son de resaltar. Por eso es que lo único bueno que tienen es que ellos evangelizan, traen a la gente a las cosas de Dios, a la hora de enseñarles doctrina, a la hora de enseñarles ética, moral, integridad, amor, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, a la hora de enseñarles ese tipo de cosas, quedan a deber. ¿Por qué? Porque ellos tienen nada más apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y la gente han llegado mucho al evangelio aquí, han llegado personas, muchas, pero cuando llegan a la congregación se van decepcionados, se mueren espiritualmente y dicen, yo no vuelvo más nunca para allá. Ahí no hay amor, ahí no hay esto, ahí no hay aquello, no hay esto. No voy a sacar ni voy a justificar a aquellas personas que les gusta que todas las cosas se hagan como ellos dicen. No, estoy sacando personas, hombres y mujeres de Dios que hacen la voluntad de Dios. Seguimos adelante. A diferencia de lo que Dios le dice a Jeremías, o comparándolo con lo que Dios le dice a Jeremías, mejor dicho, comparando este texto que voy a leer ahorita en Apocalipsis 5:1,
donde Dios manda al apóstol Juan a que no selle las palabras de la profecía, que coma del rollo, dice. ¿Por qué? Porque le dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí está. Cuando Dios te da una palabra, tú como profeta, tú como maestro, como evangelista, como independientemente de cualquier ministerio que esté en la tierra, si Dios te da una palabra, tú tienes que ser primeramente responsable. Tienes que tener conocimiento, temeroso de Dios, prudente y ser valiente. No tienes esas 5 características, vas a fracasar. Vas a fracasar en las cosas que Dios te mande decir. Sin dejar por fuera el amor de Dios, que se reprende, dice la Biblia que uno tiene que reprender en amor. Pero como vemos, el profeta casi que nunca. Sí, le duele las cosas, pero tiene que decirlo. Tiene que pararse firme y decir, el pueblo está haciendo esto así, 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 asado. Y Dios dice que hagan esto así, 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 asado. ¿Por qué? Porque no puede mostrar debilidad al momento de la profecía. Tiene que mostrarse serio, sereno y firme en lo que diga, sin titubear, sin decir como yo conozco algunos predicadores que después que profetizan, le dicen al pastor, perdóname pastor, porque yo no quería decir eso, fue Dios que me dijo que lo dijera, perdóname, para yo estar bien con los hombres, no. Tú que eres profeta, evangelista, pastor, maestro, si tú hablas la palabra de Dios sin mácula, en amor, en benignidad, en bondad, en paciencia, en templanza, que es dominio propio, en conocimiento profundo de las escrituras, tú no dejes de pedir perdón por hablar la palabra de Dios como es. Tú debes pedir perdón si lo dijiste para ofender a alguien, para hacer algo malo, si lo dijiste por rencor, si lo dijiste por odio, pero por venganza también, para tirar al otro con tiranía. Pero si tú lo dijiste en el amor de Dios, lo dijiste guiado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que la palabra no se discute. Ora, haz como Daniel, no discuta, sigue orando, permanece firme. Si te dicen que eres un falso, cállate. Si te dicen que estás confundido, calla. Dice la Biblia que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Honrales al hombre pasar la ofensa por alto. Yo he pasado muchas ofensas por alto. Hay que callar. Pero cuando la profecía se cumple, Dios vuelve a dar palabra. Dios te vuelve a recordar la profecía. ¿Por qué? Porque eso es la reivindicación de cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que se han llamado con un ministerio profético. En el caso de las damas, con todo respeto, son profetizas. En el caso de los hombres, esto no las hace menores ni grandes, no. En el caso de los hombres son profetas, o sea, profeta de ministerio. Por eso es que debemos entender que no todo el mundo es profeta. Un evangelista con un don de ciencia no es un profeta. Un pastor con un don de ciencia no es profeta. Un maestro con un don, no. Profeta es el que Dios le dio el don directamente, el don de profeta. O sea, la Biblia, unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiere decir que ninguno son iguales, al menos de que en raras circunstancias, porque no vamos a negar, en raras circunstancias, o sea, en circunstancias peculiares, sucede que hay personas que tienen 2 ministerios, pero los ministerios tienen que ir acorde al otro, uno acorde del otro. Usted no me va a decir que usted es un pastor y es un profeta a la misma vez, porque es un embustero. No me lo voy a creer. No tiene similitud. Aunque en la Biblia, hubo una persona que era pastor y profeta. Te lo respeto. Puede ser que sea peculiar, pero tampoco va a decir, yo conozco personas que me lo han dicho, que ellos han dicho que son apóstoles, profetas y pastores. Como creyendo que esos ministerios están por encima de los otros. Esos ministerios no están por encima de los otros, hermano. Te lo digo yo, profeta.
Su ministerio no están por encima de otros. O sea, la Biblia que el que quiera ser el más grande entre nosotros será nuestro siervo. Siervo y siervo inútil. Somos nadie. Somos los más inútiles que hay en el reino. Si usted no predica la palabra de Dios sin mácula, usted ni a siervo inútil va a llegar. Fíjese que haciendo todo lo que Dios nos mandó somos siervos inútiles. Ahora, ¿qué será que no hagamos nada de lo que Dios nos mandó? ¿Qué quedará para nosotros? Como dice la Biblia. Si el justo con dificultad se salva, el siervo inútil con dificultad se salva, que hace todo lo que dice la palabra. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense. Hay que tener razonamiento, hermano. Hay que razonar un poquito. Uno tiene que razonar sobre las cosas de Dios con razonamientos lógicos, teológicos, bíblicos, sistemáticos, gramatical históricamente. Porque si no hacemos eso, un recuento histórico, no somos unos buenos cronistas, en el caso de nosotros los profetas, vamos a cometer errores. Mi Dios me ha hablado cosas grandes, lo que pasa es que son cosas que Dios las ha hablado no para que yo las diga, las ha hablado para que yo esté al tanto. Como también hay cosas que Dios me ha hablado, que las he dicho también. Y bueno, esperando que seguir creciendo en la fe, creciendo en el ministerio, porque todo lo que apuntamos a eso, yo no aspiro puesto, no aspiro crecer, no, yo aspiro crecer en el ministerio, hablarte, servirte de edificación para ti. Si es de sacarte de un error por medio de la predicación, te saco del error. Si es de darte la mano amiga, te la doy. Pero ojo, yo soy como Eliú, yo no hago acepción de personas del trato, ni con mi padre, ni con mi madre, ni con mi hermano, ni con nadie. Soy una persona neutra. Yo hablo lo que la Biblia dice, lo que la Biblia quiere decir, no lo que la Biblia dice. Yo hablo lo que la Biblia quiere decir, dentro de su contexto. Si estoy equivocado en algunos puntos, ustedes me corrigen. Los leo en los comentarios, los leo en las preguntas que me hagan. Porque yo siempre estoy abierto a las preguntas. Aunque sean preguntas de lógica, preguntas algo difícil. Si están en mi alcance se las respondo, si no, le dejo los postergo y después se la respondo cuando tenga la respuesta adecuada. Porque no me gusta responder palabras antes de hablar, como dice el proverbio 14:12, como que lo dice. O 18:13 dice, hablar palabra antes de oírle al hombre fatuidad y oprobio. Cuando uno habla palabra sin haber escuchado, eso es fatuidad y oprobio. Como dice la Biblia, ¿dónde está ese profeta? ¿Dónde estuvo ese profeta en mi secreto? ¿Dónde estuvo hablando conmigo en la intimidad? ¿Tiene una comunión íntima conmigo ese profeta? No soy yo de Dios de cerca y Dios de lejos. Profetas que tenían la presunción de hablar en nombre de Dios cuando Dios no los había mandado. Como piedra y ahorita. Debe ser fiel y dar el mensaje de Dios tal y como lo recibió de Dios el profeta. Entonces será llamado verdadero profeta de Dios según Jueces. Voy a ver. Juan 28:9. Jueces 28:9. Según Josué 28:9. Así es. Josué 28:9. Jeremías 28:9. Perdón, hermano, me disculpa. Jeremías 28:9. Pasa que está un poco. El profeta que profetice de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Bueno, hermano, le pido disculpas por ese inconveniente ahorita. Dice la Biblia, el profeta que profetice. Si tú eres un profeta y te la pasas profetizando prosperidad, profetizando
bendiciones, profetizando esto, profetizando casa, carro, profetizando finanzas, profetizando prosperidad, profetizando esto y lo otro sobre personas que Dios no te ha mandado. Cuando se cumpla la palabra tuya, serás tenido como profeta que Jehová envió. Pero si no se cumple la palabra de Dios que tú dijiste, Dios, dice la Biblia, mía lo que te va a hacer. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira de este pueblo. Por tanto, así dicho, es aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Ya lo que le pasó a Ananías. Esa es mentira de Jeremías, Dios, esa es mentira. Jehová no nos va a sacar, a tener todos los años condenados. Jehová, en 2 años vamos a traer los utensilios al templo otra vez. Quédate quieto, pueblo. Aguanta y somete y haz de estrago. En 2 años tenemos otra vez de vuelta. Ahí está, un profeta de Dios. Pero a Dios se había apartado de él. Como todo, Dios se había apartado de él por causa de su rebelión. ¿Qué le dijo Dios? Este año morirás. Eso se lo dijo Dios en el mes 5. ¿Y cuándo murió? En el mes 7. 2 meses duró. 2 meses. Por reverde. ¿Y qué quedó él para la historia? Lo que dice el capítulo 23, se lo vamos a buscar. Para él quedó esto: y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Eso quedó para Ananías en la historia. Afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Quedó como Satanás. Le pasó lo mismo que le pasó al diablo. Te puse para que los reyes de la tierra vean en ti y para que miren, que así como te arrojé por tierra a ti, te puedo arrojar a ellos si tienen la misma actitud tuya. Te puse de ejemplo, le dijo Dios a Satanás, porque Satanás se rebeló a causa de la grandeza, las contrataciones, el esplendor que tenía, el liderazgo, porque eso es lo que enferma a la gente, el liderazgo. El liderazgo enferma al pueblo. Cuando tú pones un neófito en un pastorado, pones a liderar un pueblo, tú estás haciendo un daño. Dice la Biblia. Dice: no de un neófito, no sea que cayendo en la condenación del diablo se envanezca. Neófito es una planta recién plantada. Una persona, un nuevo creyente que no tiene experiencia, no tiene conocimiento, no tiene nada que ofrecerle al pueblo. Y tú lo pones a pastorear porque te lisonjea. Incluso ponen evangelistas nuevos, recién convertidos, a pastorear cuando no han sido probados. Dice la Biblia, cuando la vasija del alfarero le fue a dar temple, significando lo que Dios iba a hacer en su pueblo. Cuando Dios le dio el temple, dijo, se rompió. ¿Por qué? Porque se coló una grava. Ahora imagínate tú, si a eso se le coló una grava. Ahora imagínate tú un neófito, persona que no sabe nada. Una persona recién convertida. Ay, papá, qué daño la de ti. ¿Y qué cuenta le vas a dar tú a Dios? Porque cuenta le vaya a dar a Dios. No crees que no le vas a dar cuenta. Cuenta le van a dar los líderes, pastores que me oyen, grandes personalidades. Le van a dar cuenta a Dios por esos neófitos que se pierden y caen en la condenación del diablo. No crea que porque usted lo lisonjeen a que esa persona está capacitada. No. O sea, que es eso de la mente. Segunda de Timoteo 3:15 al 17.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús, y todas las escrituras inspiradas por Dios para enseñar, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Siempre Dios te va a llevar a lo mismo, al estudio, al conocimiento pleno de las escrituras. Siempre. Si quieres ser un buen hombre de Dios, una mujer usada por Dios, conoce la Biblia. Porque si tú no conoces al autor de la palabra, mucho menos lo vas a conocer a él. Si alguno ama a Dios, dice la Biblia, es conocido por él. Si yo no amo al pueblo y enseño cosas por ganancia deshonesta, yo no amo a nadie. Soy solamente un pastor asalariado, un profeta asalariado, un maestro asalariado, un apóstol asalariado. Los apóstoles de hoy en día lo que le exigen a la gente para ganar es el dinero. Dijo una mujer: apunte dinero, te llevo para el cielo. Dame 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 500,000. Dame 1,000,000, te llevo para el cielo. ¿Sabes quién es esa Ana Maldonado? ¿Sabes la tremenda herejía que dijo esa mujer? Que el Señor, cuide a esas personas que las escuchan, de no perderse, porque esa mujer ya está perdida. Eso es lo que pasa cuando tú pones un neófito, cae en la condenación del diablo. Y como pretexto hacen largas oraciones. Son motivadores, psicólogos, se te meten en la mente. Si tú no estás al tanto, no tienes un conocimiento con ahínco, con preocupación de las escrituras, tú vas a caer tarde o temprano. Es la Biblia que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Tengo una persona simple. Timoteo no era cualquier simple. Timoteo desde la niñez había la escritura. Eunice y Loida. Lo habían enseñado nada más y nada menos. Y después lo agarró el maestro por excelencia, que se llama Pablo. Claro, parte de las enseñanzas de Cristo y las cosas, lo agarró Pablo, otro maestro bueno. Cree que Timoteo iba a cometer semejante error. Timoteo estaba formado, estaba bien parado en la roca de Cristo. Por eso es que Pablo lo deja en la iglesia de Éfeso, a Timoteo. ¿Para qué? Para que él predicara, para que él pastoreara a esa gente. Le dio ese ejemplo en palabra, conducta, fe, amor, espíritu y pureza. Con eso tú vas a convencer a los ancianos, con eso tú vas a convencer al pueblo. Pero nunca impongas. Cuando un pastor impone su autoridad o su falsa autoridad, cuando un pastor persigue, cuando un pastor grita, perdió la autoridad. Perdió el respaldo del espíritu. Eso es lo que hacen ahorita la mayoría. Toda palabra de Dios es provechosa para el alma. Debemos nutrirnos de la palabra de Dios para después comunicarla a la iglesia del Señor. Lo que venimos a hablar. Nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento para poder nutrir a la iglesia. La iglesia tiene que nutrirse de la buena palabra de Dios. ¿Cómo se va a nutrir? Con el conocimiento profundo que tengan los líderes, los 5 ministerios. Tienen que tener estudios profundos de las escrituras para comunicar al pueblo lo que en verdad la Biblia quiere decir. Porque la Biblia en sí como tal no la va a entender cualquiera. La puede leer, la puede escuchar, pero no todo el mundo la va a poder explicar. Muchas personas entienden la Biblia o fragmentos de la Biblia, pero pocos tienen la capacidad de explicarla correctamente, porque muchos explican la Biblia a su conveniencia, pocos tienen la capacidad. El profeta tiene que ser responsable con el mensaje de Dios, sin titubear, sin agregarle ni quitarle. Dígalo como Dios lo mandó a decir. Eso sí, dentro del contexto bíblico, histórico, pragmático y exegético.
No se ponga a estar hablando profecía del Señor si el Señor no le ha dicho nada. Porque se mete en gran problema. Y sépase lo que ya está escuchando este mensaje, el que me escucha por YouTube, el que me escuche por Facebook, por Instagram. Todo el que escuche este tipo de mensaje, ya lo hago responsable delante de Dios. Que no va a decir, Señor, a mí no me dijeron, Señor, yo no sabía, porque usted se está volviendo un ignorante. Cuando uno le explica las cosas como es y uno las ignora, uno se vuelve un ignorante. Y la ignorancia no será causa de la no aplicación. Yo, dice Dios, te voy a tomar por culpable, porque yo no tomaré por inocente al culpable. Yo te voy a castigar, igual como castigué al pueblo de antaño, igualmente. No, que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto tú decías este conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Ajá. El pueblo es destruido, pero ¿por qué? ¿Por qué cree usted que fue destruido el pueblo? Por ignorante. Porque ¿qué tenían que hacer ellos? Buscar la manera de aprender ellos por su propia cuenta. Si un líder no le enseña a usted, aprenda por su propia cuenta. Sea como los hermanos de Berea. Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues escudriñaban las escrituras todos los días para ver si las cosas que el apóstol Pablo les decía eran así. Imagínate tú escudriñando al apóstol Pablo. Un hombre que predicaba la palabra de Dios sin mácula, con una elocuencia, con sabiduría y con el poder del Espíritu, porque no es solo predicar, es tener el respaldo del Espíritu, tener la unción del Santo y conocer todas las cosas. Y eso lo tenía Pablo. ¿Qué más podemos decir? Imagínate tú, las características de esta gente eran nobles, no porque ellos creían que Pablo le está metiendo en bote, sino porque ellos eran personas que se interesaban por el estudio, tenían una nobleza, una receptividad. Eso se llama ser noble, amor de Dios practicado. Pablo los exalta por eso. A Ezequiel dice, al profeta Ezequiel se le encomienda una difícil tarea, pues no le querrán oír, así como por ejemplo en el tiempo actual los líderes de la concilio no aceptan a los hombres de Dios, hablando arrogantemente frases como esta. En mi iglesia no predica nadie que no me diga lo que yo quiero escuchar, basándose en esto, que cuando un hombre de Dios predica o enseña en el caso de los maestros la palabra de Dios sin rebajarle sus demandas, estos se sienten identificados con tales mensajes, por lo cual optan por la falsa autoridad que la misma iglesia les ha dado y no permiten entrar a los verdaderos predicadores y que enseñan, como es el caso de Romanos 1:18. Dice que con injusticia detienen la verdad. Eso lo hacen, no solo con el ministerio del maestro, no solo con el ministerio profético, con el ministerio apostólico, el ministerio evangelístico, lo hacen con todo aquel que predique la palabra de Dios como es. Y ellos tienen autoridad, porque de hecho ellos se han adueñado de las congregaciones, de los concilios. Esto es mío, el que quiera hacer lo que yo digo está aquí, el que no se va. Arrogantemente. Son desafiantes, por eso Dios le dijo a Ezequiel muy claro: hijo de hombre, te hallas entre zarzas y espinos, sea gente desafiante, burladores. Mira, ahí viene otra vez el profeta, a mí me dice. Ahí viene otra vez el que se la tire profeta, miren. Gente que están apenas llegando al evangelio y ya quieren ser profetas. Que no es que yo quiero ser, es que yo soy. Una gran verdad. Porque cuando yo le dije a ellos, Dios va a quitar tu candelero de tu lugar. Tú no tienes visión. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres aquello. Le dije al pueblo, salgan de en medio de ellos y no toquen la inmundicia de ellos. No practiquen de su pecado. No se dejen llevar por ellos. No sean idólatras. ¿Qué hicieron ellos? Se rebelaron. Vamos a correr este hermano, vamos a hacer algo. No me corrieron porque Dios no lo permitió. Solamente tuvimos alguna diferencia. ¿Por qué? Por causa del mensaje de la palabra. No me mataron de broma, porque ahorita en este tiempo no se permite que maten a las personas aquí en Latinoamérica, porque hay partes en el mundo donde los matan y el gobierno los apoya. En cambio aquí en Latinoamérica, gracias a Dios, el gobierno no apoya ese tipo de crimen. Porque imagínese usted la mortandad que hubiera de hombres de Dios. Una mortandad muy grande. Jeremías 28:9 también lo dice. Un profeta de Dios o cualquier otro ministerio debe tener en cuenta que la relación con Dios es mayor que la iluminación, según Salmo 25:14.
Siempre, antes de tú tener por encima la iluminación, o sea, el conocimiento que Dios te dé, el entendimiento sobre la palabra, ten en cuenta primero una relación con Dios, que es lo más importante.